Procurador, a la parte demandante, señor abogado, señor Luciano, voy a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, he venido a solicitar que se declare fundada la demanda interpuesta contra varios artículos de la ley 30.057, la llamada ley del servicio civil. Hemos venido con representantes de la Central General de Trabajadores del Perú y otros gremios de carácter laboral, a efecto de pedir al tribunal que pueda parar esa política antilaboral que vemos desde hace años de parte del Estado. La reforma magisterial ha sido francamente un escándalo, y ahí se ha maltratado a los profesores. La reforma respecto a los trabajadores estatales, señor presidente, señor magistrado, contiene varios artículos que vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y no va a mejorar, señor magistrado, el servicio que presta el Estado al ciudadano, porque un trabajador sin derechos no puede servir bien en las funciones que el Estado debe encomendar. Y por eso venimos a reclamarle al Tribunal Constitucional que pueda establecer pasos ya, no solamente ahora, sino las consecuencias de esa ley puede provocar conflictividad social en el futuro. Porque lo que se va a conseguir con esta ley como un primer punto, señor, es la pobreza de los trabajadores. La pobreza de los trabajadores, la discriminación de los trabajadores. Y voy a comenzar, señor, por el artículo 1 de esta ley 30.057, que precisamente establece una discriminación en el tratamiento de los trabajadores estatales. Esta ley, en su artículo 1, establece que la ley del servicio civil constituye un régimen único y exclusivo. Es decir, hace pensar que esta reforma de los trabajadores estatales, esta ley se aplica para todos los trabajadores, de todos los ministerios, de todas las instituciones estatales. Sin embargo, eso es absolutamente falso, porque la misma ley, de una disposición posterior, establece lo siguiente: no están comprendidos en esta ley los trabajadores de la Contraloría, los trabajadores del Banco Central de Reserva, los trabajadores de la Superintendencia de Agentes Públicos, los trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria, los trabajadores de las empresas estatales, los trabajadores del Congreso de la República. ¿Por qué razón el legislador excluye a todos este conjunto de trabajadores de todas las entidades? Porque saben que la ley del servicio civil no es una buena ley, que vulnera derechos, que empobrece a los trabajadores y deja, señor presidente, la ley para un conjunto solamente de trabajadores, incluso trabajadores que reciben menos remuneración en el trabajo, que son los regulados por las leyes, por las antiguas leyes del decreto legislativo 276 y 728. Entonces, esta ley se va a aplicar al 36% de los trabajadores estatales. Y es absolutamente falso, consecuentemente, lo que dice el artículo 1, que es un régimen exclusivo y único para los trabajadores estatales. Es totalmente discriminatorio, porque somete a los trabajadores estatales de determinadas instituciones y excluye a otras que tienen incluso ingresos mayores desde el punto de vista económico. Entonces, señor presidente, fíjese, desde el artículo 1, la ley es absolutamente discriminatoria y vulneratoria de la Constitución del Estado del artículo 2. En segundo lugar, señor, desconoce, y este es uno de los puntos centrales de la demanda, desconoce la negociación colectiva en temas económicos. Y el artículo 28 de la Constitución del Estado, como bien sabe el Tribunal Constitucional, no hace ningún tipo de distinción, porque el argumento de la ley es el siguiente: que solamente la negociación colectiva para mejoras económicas, para mejoras remunerativas, es para los trabajadores del sector privado y no para los trabajadores del sector público.
Y no es así, porque el artículo 28, señor, que aquí está bien claro, establece que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautiva de su ejercicio democrático. Inciso segundo, fomenta la negociación colectiva y promueve formas de resolución pacífica de los conflictos laborales. Esto está en el capítulo de los derechos sociales y no hace ninguna distinción. Se aplica tanto a los trabajadores del sector privado como a los trabajadores del sector público. La interpretación de la ley dice que no, que los derechos de los trabajadores estatales, señor, está en el artículo 48 de la ley, perdón, 42 de la Constitución, que dice: se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos, y que esos derechos de manera colectiva solamente estarían gozando los trabajadores estatales. Esa interpretación es absolutamente errónea, porque ya, señor, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en esta sentencia de que el artículo 28 es tanto para trabajadores privados como para trabajadores del sector estatal, y que se tiene que interpretar en relación al convenio 151 de la OIT. Y aquí dice: esta resolución, señor presidente, es firmada por los magistrados Mejía Ramírez, Goldman, Calibor y Pedro. Y dice en la parte pertinente: de este modo, en virtud de este principio, el Estado no puede ni debe imponer coercitivamente un sistema de negociaciones colectivas a una organización determinada, intervención estatal que claramente atentaría no solo contra el principio de negociación libre y voluntaria, sino también contra los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Así dice el Tribunal Constitucional, señor presidente. Y consecuentemente está establecido que este artículo 28 también protege en la negociación colectiva libre a los trabajadores estatales. Ahora, muy bien, señor. Ahora, muy bien. El mismo Tribunal Constitucional, en esta sentencia 3561, establece que este artículo 28 de la Constitución constituye un bloque constitucional de protección con el convenio 151 del OIT. Y además, señor, estas normas no se pueden interpretar restrictivamente con el trabajador, porque hacer una interpretación restrictiva contra el trabajador estatal, es decir, el artículo 28 no se aplica, solamente el 42. Y no, es una interpretación, señor, absolutamente errónea. Y por esa razón, en esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que este artículo 28, junto con el convenio 151 del OIT, debe ser materia de interpretación extensiva. En la sentencia, señor, 2566 del 2012, establece que el artículo 28 se debe interpretar en forma conjunta conforme a la Declaración de los Derechos Fundamentales de la persona. ¿Y qué dice la Declaración de los Derechos Fundamentales de la persona? En uno de los artículos, que toda persona tiene derecho a la igualdad y protección de la ley. No se puede proteger al trabajador privado haciéndole negociación libre para todos los aspectos, incluso para mejoras económicas, y al trabajador estatal decir: no, usted no puede, señor trabajador, reclamar sus mejoras económicas, porque estaría vulnerándose el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que aplicarse para la interpretación del artículo 28 de la Constitución, señor presidente. Y no solamente, señor, se tiene que aplicar el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino el artículo 22, que dice: toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Y así sucesivamente. El artículo 23, el artículo 30, que se tienen que aplicar para ver cómo se tiene que ejecutar el artículo 28 de la Constitución, que nosotros creemos que es una negociación colectiva libre, incluso para los trabajadores estatales. La contestación de la demanda dice lo contrario, dice: no, señor, aquí los trabajadores estatales no tienen negociación colectiva. Sí. Pueden reclamar todo, menos mejoras económicas. Así dice la contestación de la demanda, señor. Pero ellos mismos
hace mención, señor presidente, a la sentencia 08-2005 del Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional no dice, no sostiene que los trabajadores estatales no tengan derecho a negociación colectiva libre y por lo tanto tengan derecho a negociación colectiva por mejoras económicas. Lo que dice, señor, que la negociación colectiva tiene que estar de acuerdo o acorde con un presupuesto equilibrado y equitativo. Así dice. La negociación tiene que estar acorde con un presupuesto equilibrado y equitativo. No está negando la negociación colectiva para mejoras económicas para los trabajadores estatales. Lo que dice que esas mejoras tienen que estar presupuestadas. Y nosotros vemos todos los días, señor, los trabajadores del Poder Judicial están reclamando mejoras económicas, están en paro 48 horas. Los médicos del Seguro Social hace poco hicieron un convenio y llegaron a una negociación colectiva para mejoras económicas. Los médicos del sector del Ministerio de Salud, las enfermeras del Ministerio de Salud, todos estos sindicatos y reclamos de carácter laboral fueron por mejoras económicas. Eventos recientes, no lejanos, eventos recientes. Y se hicieron negociaciones colectivas con los cuales se resolvieron los problemas en mérito a esto que dijo también el Tribunal. Ese dinero tiene que estar en el presupuesto, obviamente tiene que estar en el presupuesto, no puede salir del presupuesto, pero eso no quiere decir que los trabajadores, señores estatales, estén negados de una negociación colectiva. Ahora más que nunca, señor, porque esta misma ley establece que las compensaciones, ya han cambiado hasta el nombre a la remuneración, ya no la llaman remuneración, la llaman compensación. Y en política, señor, no hay casualidad, ¿no? Las cosas se hacen con un determinado objetivo. Pero esta misma ley, señor, dice que las compensaciones se pueden pagar con recursos propios recaudados directamente. Recaudados directamente. ¿Para qué, señor? Para mejorar precisamente por los ingresos de los trabajadores, para poder atender pues las reclamaciones que hace el señor presidente en cada uno de estos puntos de carácter económico. De tal manera, señor, que no es cierto que la negociación colectiva esté reñida como el artículo 28 o 42 del Estado. Y la misma contestación de la demanda, señor, invoca derecho comparado. Invoca, señor, que en Estados Unidos se prohíbe la modificación de las tasas salariales. Y dice que en España está prohibido también la negociación colectiva para mejoras económicas a través de la negociación colectiva. Absolutamente no. Señor, nosotros no pedimos que las tasas salariales se modifiquen. No estamos pidiendo que el sueldo mínimo vital, el monto que establece el Estado, se modifique, o la unidad impositiva tributaria se modifique. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que los trabajadores puedan reclamar mejoras económicas de los sueldos que ganan. Eso estamos pidiendo. No estamos pidiendo la modificación de tasas salariales, que es otra cosa, señor presidente. Y en España tampoco se prohíbe la negociación colectiva para mejoras económicas. Lo que dice que esa mejora económica y esa negociación tiene que ser aprobado posteriormente por la Corte Presupuestaria. Eso es lo que dice España. Entonces están poniendo cosas en la contestación que, señor, tratan de sorprender una situación que se dice en otros extremos está sobrelevada, en otros extremos, señor presidente. Esa ha sido la omisión de la presidencia a fin de establecer un tiempo equitativo para las dos partes. Usted ya lleva un cuarto de hora de intervención. Vamos a dar 10 minutos más para usted, igual tiempo que vamos a dar para más. Le agradezco, señor presidente, le agradezco, señor, porque es un tema que es el segundo punto de la inconstitucionalidad. Voy a tratar. Consideramos que la causa es muy importante, así porque excepcionalmente estamos dando en este caso. Le agradezco muchísimo. 5 minutos, tiene usted 10 minutos. Le agradezco, señor presidente. Entonces, en este ámbito de ideas, señor, el artículo 40, señor, de esta ley que prohíbe que haya negociación colectiva para los trabajadores públicos es inconstitucional. El artículo 31, señor, que dice que la compensación principal y reajustada no admite negociación colectiva.
para que nos entiendan bien, los señores que han hecho la ley llaman compensación principal y ajustada a la remuneración que ganan los trabajadores. Dice que no puede materia de convenio colectivo. Entonces, señor, lo que estamos haciendo es poner en manos de burócratas, no sé por cuánto tiempo, 10, 20 o 30 años, el sueldo de los trabajadores. Y no importa la inflación, no importa nada, señor, que se mueran de hambre, con tal que eso no toque a nadie. Eso es empujar, señor, a la pobreza de los trabajadores. Y se han puesto en una situación tan difícil, señor presidente, que los señores están vulnerando un principio laboral que bien conoce el Tribunal Constitucional, que es el principio de primacía de la realidad. De primacía de la realidad, señor. Todas las negociaciones colectivas de los sindicatos estatales son fundamentalmente sobre mejoras económicas. Y eso quiere negar, a pesar que existe, a pesar que hay un conflicto existente, a pesar que se dan las negociaciones colectivas en esta ley. No, señor, eso no se da. No se da. Porque no se debe dar. No, señor, porque esto es una vulneración clara y contundente contra, señor presidente, contra los artículos 28 de la Constitución y contra el convenio 151 y contra todas las sentencias que el Tribunal Constitucional ha sacado. Reitero, el Tribunal no ha dicho que no haya negociación colectiva, sino que eso tiene que estar acorde con un presupuesto equilibrado. Yo quiero hacer, señor presidente, algunos otros aspectos. Fíjese, otros aspectos de esa ley es que, por ejemplo, se dice en la tercera disposición complementaria, en la novena disposición complementaria se dice: los trabajadores de los antiguos regímenes laborales 276 y 728, si se pasan a la ley del servicio civil, comienzan de cero. No pueden percibir derechos o beneficios algunos de las anteriores leyes y se hace su cancelación de beneficios sociales. Es decir, señor, que un trabajador que ha sumado tiempo de servicios con las leyes anteriores, puede haber sumado 15 o 20, tiene que comenzar luego de cero para percibir los derechos que el nuevo régimen va a establecer. Entonces, el ciudadano, para tener una pensión decente, tendrá que vivir 100 o 150 años para más o menos cumplir los beneficios pensionarios que las leyes establecen. Eso no tiene ningún sentido, señor. Esa es una vulneración grosera de lo que se está diciendo. Y dice que eso está bien, dice la contestación, porque está estableciendo nuevos pactos en beneficio de la ciudadanía. Eso no tiene sentido, señor. Otro aspecto, señor presidente: la ley establece que por razones tecnológicas, organizativas y estructurales a un trabajador lo pueden votar. Así sea un buen trabajador, pero como el Ministerio de Educación, por ejemplo, adquirió un sistema de SOBA y ya no reciben 50 trabajadores, a los 50 trabajadores los votan. Y no pasa nada. Están permitiendo ese tipo de vulneraciones. Están permitiendo, señor, que algunos trabajadores los vuelvan a evaluar, porque los trabajadores de la 276 y 728 dieron sus evaluaciones, y a pesar de eso, dicen que si pasan al régimen del servicio civil, los tienen que volver a evaluar. Que al lado, señor, tenemos el artículo 49, inciso K, que yo les pido que revisen. Dice, señor, que se puede contratar servidores de confianza, directivos de confianza y funcionarios de confianza. Es decir, en todo ámbito de los trabajadores estatales, usted puede contratar servidores de confianza. Y le ponen un límite, 2% o 5%, pero dice: la presidencia ejecutiva de servir puede emitir una resolución estableciendo otros porcentajes mayores a los establecidos en esta ley. Es decir, tienen carta blanca, señor, o cheque en blanco, para poder contratar a los trabajadores a dedo que les dé la gana. Entonces, esto es un trato también discriminatorio. Algunos les hacen dar evaluación para pasar la ley de servir, les vuelven a evaluar y los pueden votar por una serie de razones. Y a estos señores que hacen clientelaje político, los eligen a dedo, los contratan a dedo y ganan jugosos sueldos. Entonces yo digo, señor, ¿qué clase de ley es esta? Es una ley que atropella los derechos, señores magistrados, de manera vergonzosa en un país donde necesitamos apoyar a los más pobres. Es tan vergonzosa, señor, que dice lo siguiente: dice que si hay una propuesta sobre mejoras económicas
y hay una contrapropuesta de la institución estatal, esa propuesta o contrapropuesta sobre el Código Económico es nula. Pero llegamos al extremo, señor presidente, para que vea con la ligereza el abuso, la prepotencia que se ha hecho esta ley y con el desconocimiento de gente pobre. Dice, señor presidente, algo inaudito. Y si hay una resolución judicial que reconozca derechos de estos trabajadores porque el trabajador se fue al Poder Judicial, esa resolución final es nula. Esto pues es algo gravísimo. Dice, si hay resolución judicial que reconozca derechos del trabajador, según esta ley, esa sentencia no sirve ni para limpiarse la boca, señor, es nula. Es decir, esta ley, señor presidente, vulnera principios fundamentales, desconoce las mejoras económicas, desconoce el tiempo de servicio de los trabajadores, desconoce beneficios conseguidos de carácter laboral de las leyes anteriores. En ese sentido, se quiere aplicar, bajo esas pautas, se quiere aplicar con el prurito, decir, esta es una ley meritocrática. Yo le digo, ¿dónde está lo meritocrático? Porque han hecho creer que con eso van a mejorar el servicio de los ciudadanos. No van a mejorar, señores. Van a mejorar el abuso, van a mejorar el clientelaje, van a mejorar la discriminación y van a mejorar una serie de cosas que no es beneficiosa para el país. De tal manera, señor presidente, que nosotros pensamos que esta ley, en estos artículos, que son los principales, tienen que ser declarados inconstitucionales. Yo le pido, señor presidente del Tribunal Constitucional de mi país, que saque la cara por la gente más pobre. Ya basta, señor, de estar permitiendo los abusos de los grupos económicos y del poder político. Ustedes son seres humanos que salen de gremios profesionales, que han estado en la calle trabajando y por lo tanto tienen que hacer carne de los derechos que los trabajadores están reclamando el día de hoy, señor presidente. Por eso yo considero y pido respetuosamente al Tribunal Constitucional que declare fundada la demanda de todos ustedes. Gracias, señor señor procurador. Señor presidente, señores magistrados, señor Gómez Alejano, esta ley es una de las más importantes que se ha venido desarrollando y elaborando en este país, porque se trata de un cambio en el Estado necesario e imprescindible. Pareciera que el Estado en el Perú es pues el Estado del gobierno, la administración de Suecia. Pareciera que tuvieran los mejores trabajadores, tuvieran los mejores buenos sueldos, tuvieran un alto rendimiento, que tuvieran una serie de derechos que ciertamente no lo tienen, y eso es lo lamentable. Porque hay 500.000 trabajadores que están sujetos a diversos regímenes por la misma función. Personas que están en el régimen de casa, que no tienen los mismos derechos que los que están en el 728 y que no tienen tampoco los mismos derechos que los que están en el 276. Es decir, no tenemos nada. Tenemos todo lo nominal, pero no tenemos nada en lo real. ¿Cómo ordenamos la casa? Porque es el momento de empezar a hacer reformas serias. Y esa es una tarea que hace el político responsable, porque lo que busca es adoptar un modelo donde la única diferenciación resulte ser la meritocracia, ni no el favor, ni no el clientelaje, como lo ha dicho correctamente el congresista del Cano, y que ha sido moneda corriente durante muchos años, lamentablemente, en el país. Y es por eso que este es un proceso de reforma que no es propiamente este gobierno y este parlamento, es un proceso permanente que se viene dando poco a poco, porque es difícil. Las reformas son siempre difíciles, como es una reforma, es un cambio de forma, a nadie le gusta. Y es por eso que viene siendo un proceso de largo aliento, que empezó con la Ley Marco del Empleo Público del gobierno de Toledo, que continuó con la creación de la Autoridad de Servir en el gobierno del presidente García, y que hoy en día se implementa con la Ley de Derecho Civil. Es decir, es una política de Estado, que no puede ser, pues, de ninguna manera, ni que no puede pretender desconocer derechos de los trabajadores, tal como se pretende alegar por la parte de humanidad. Ciertamente, un modelo que se exprime el mérito tiene que tener un trato diferencial en determinadas circunstancias, porque no puede tratar a todos iguales, porque tiene que desarrimar un componente, un principio básico. Y creo que la única condición, y consideramos que la única condición para poder utilizar recursos es desarrimar el mérito nuevamente. Se dice que se han anulado, que se han avasallado por la ley del servicio público y del servicio civil derechos sociales, como por ejemplo la negociación colectiva. La negociación colectiva existe,
La diferencia puntual es los alcances de la negociación colectiva. La pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución se dice que la negociación colectiva comprende derechos económicos, remunerativos? ¿En qué parte se dice la Constitución? ¿En qué parte de la Constitución se dice que la negociación colectiva es un derecho de carácter vinculante y obligatorio? Porque el artículo 28 dice fomenta la negociación colectiva. ¿En qué parte de la Constitución? El 28 habla del fomento a la negociación colectiva. ¿En qué parte habla de un concepto remunerativo? Más aún tomando en cuenta que el artículo 28 está referido al régimen laboral común. Y es por eso que nos guste o no nos guste, el constituyente estableció en el 42 un régimen especial para los servidores públicos, y donde incluyó adrede la negociación colectiva, y así consta en los anales del debate constituyente del CCD de 1992, porque consideraba que no era adecuado. Pero bueno, Servier no está en esa posición, y el proyecto y la ley tampoco. La ley considera que sí tienen los trabajadores derecho a la negociación colectiva, y este emerge de los mandatos a la luz de la suspensión del convenio 151 de la OIT. Pero el convenio 151 de la OIT no establece tampoco de carácter imperativo que la negociación implique conceptos remunerativos. ¿En qué parte establece el convenio 151 de la OIT? En la contestación de la demanda, nosotros presentamos un estudio relativo a las relaciones laborales en la administración pública. Es un estudio de la OIT, donde en un informe de expertos de la OIT se señala pues que existen países dentro de los cuales el concepto de negociación colectiva reconoce aspectos económicos, como también existen países que no la reconocen, y que finalmente es una configuración legal del legislador. ¿Cuál es el ámbito en el cual vamos a comprender una negociación colectiva? En consecuencia, no hay ningún aspecto de inconstitucionalidad. Probablemente no les guste la opción adoptada por los legisladores en su mayoría, pero se reconoce el derecho a la negociación colectiva, pero dentro de lo que considera el modelo constitucional, porque no es lo mismo la actividad laboral privada, donde es una relación contractual, donde las partes convienen trabajar con un sueldo, que la relación de actividad estatal. Yo no voy y le digo al Estado, señor, paga mitad. Es una relación unilateral. Yo acepto ingresar a la administración pública y debo someterme a los parámetros establecidos en los conceptos remunerativos. Mi jefe directo en el Estado no me puede decir, no, te voy a pagar el próximo año más. No podría hacerlo, porque está sujeto también a límites de carácter presupuestal, que también son vinculantes y que son mandatos explícitos de la Constitución. Porque si no, podríamos quebrar la actividad presupuestaria del Estado. ¿Se imaginan ustedes? 2.500 entidades en el Estado. ¿Se imaginan ustedes la posibilidad de que cada entidad negocie grupalmente, pero separadamente, su propio concepto remunerativo? No podríamos establecer una homogeneidad de la remuneración. Y lo que se pretende con la ley de servicio civil es dar a cada actividad una misma remuneración, porque nos parece justo. No puede ser que el que tenga en casa gane menos que el que esté en el 728. Eso sí es injusto, eso sí es inconstitucional. Eso es lo que está pasando en el Perú, un permanente estado de cosas inconstitucionales, al darse y convalidarse a un trabajador ganar menos que otro porque está en una modalidad distinta. Lo que se está buscando con la ley de servicio civil es homogeneizar y darle a todos una adecuada remuneración por la misma función. En consecuencia, y es por esas las razones que esencialmente lo que ha aceptado el Estado es la posibilidad de negociación sobre las condiciones de empleo, pero no en el concepto remunerativo, porque quiebra toda la edificación de un nuevo modelo serio en lo que se refiere a la administración pública, una administración pública profesional, una administración pública que atraiga al personal calificado, una administración pública que promueva y incentive en el trabajador el tener que promover, el capacitarse para mejorar sus condiciones salariales. Pero además, ¿cómo puede ser atentatoria o inconstitucional si además esta norma adquiere o mantiene un componente sustancial? El paso al nuevo servicio es voluntario. El trabajador tiene que decidir, tiene que voluntariamente pasar a este nuevo modelo, tiene que asumir que pasa un nuevo modelo. De lo contrario se queda en su régimen. Si tanto le gusta al trabajador del 276, perfecto, se queda en el 276. Es voluntario, señores magistrados, señor presidente, porque se entiende que pasamos a un nuevo modelo. Un nuevo modelo, señor presidente.
donde finalmente lo que se está haciendo en términos reales es ya no darle los 12 sueldos a los trabajadores, sino 14 sueldos más CTS a todos los trabajadores. 14 sueldos más CTS para los del CAS, para los 276, etc. Una serie de componentes y beneficios a la luz de los componentes meritocráticos del programa para el ascenso y que pueden movilizar mejores recursos. Se ha dicho también que es una norma inconstitucional y discriminatoria porque excluye a 5 entidades. Señor presidente, excluye 5 entidades de 2.500 entidades. A 5 entidades de 2.500. Y a razón de la naturaleza de la sanción. Pero en ningún momento se busca generar un grado alto de discriminación ni ninguna posición en ese sentido. Y si tenemos recuerdo, el Tribunal Constitucional también ha pedido excluirse por razón de la alta función que cumple y del alto grado de especialización de esta ley. En la medida que la distinción no es un acto arbitrario, no es un acto inconstitucional per se, es esencialmente una diferenciación excepcional en aras de la alta función que cumple determinadas instituciones. Ojo, 5 de 2015. He dicho también que es inconstitucional porque supuestamente se establece determinadas precisiones en la ley que generarían un acto discriminatorio, como por ejemplo el 5% de personal de confianza. Más bien es todo lo contrario. Se reduce la capacidad discrecional de contratar funcionarios con carácter de confianza a un 5%. Y más bien, solamente si lo otorga la autoridad central, que en este caso sería la posibilidad de poder establecer grados excepcionales, en este caso, en la medida de lo que puede significar alguna entidad que encuentre graves problemas de contratar funcionarios especializados, de alta especialización, y que no deban pertenecer en la carrera del servicio público. Como por ejemplo una pequeña municipalidad. Se hace en ese sentido, señores magistrados, una diferenciación en esta norma, únicamente en razón de mérito, y eso lo podemos ver también en el proceso de evaluación. El proceso de evaluación permanente promueve a los que están en las mejores condiciones, personal de rendimiento distinguido, personal de buen rendimiento, son aquellos que van a poder acceder a mejoras salariales. Y el personal de bajo rendimiento, sujeto a observación, es aquel que en un periodo, en un examen, termina sacando sus de los 5. Tampoco no es que se le despida del centro laboral, sino lo que se busque corregir en un plazo de 1 año, mediante una medida de capacitación a esa persona para que pueda mantenerse en la carrera. Esa es la única manera de poder garantizar un servicio óptimo. Mantenerse en la carrera pública mientras tiene una debida condición meritocrática. En suma, señor presidente, nosotros creemos más bien y saludamos que no haya impugnado toda la ley y que solo hayan sido impugnados algunos artículos, lo cual quiere decir pues, que la ley es necesaria y además ciertamente constitucional, por lo considerado que hemos expuesto en esta breve exposición, pero además también en el ejercicio de contestación de la demanda, en la cual nos reiteramos en su integridad. Eso es todo. Señor Procurador, antes de que haga uso del derecho de réplica la parte demandante, el magistrado Fernando Calle y luego el magistrado Carlos Mejía le van a formular la pregunta. Varias inquietudes, escuchaba la congresista, ya llega bastante la conciencia del tema y hasta la preocupación porque uno dice un tema, tenemos que decirlo con los límites de la función, dando una función, para que cada uno tenga una función parlamentaria, lógicamente el sentimiento social de la defensa por más necesitados llama la atención si ha habido tanta elevación donde está el Parlamento, más necesitada del país, lo podemos dejar. Pero yo quisiera que usted me diga, por ejemplo, ya lo confirmó, el hecho de que entonces hay una exclusión a todos esos organismos, Superintendencia, Congreso de la República, Contraloría,
nosotros estamos en la cola, según lo escuchamos, sería conveniente que esperemos que primero se declare constitucional y constitucional para seguir aumentando lo que solicite su ejecución. Tiene que ver las motivaciones. No sé, pero veremos ello. Pero por otro lado, usted ha dicho una realidad, y es lo que yo venía con esa gente. Yo he escuchado todos estos días meritocracia, y eso es lo que nos mueve, nos emociona, sin duda, la búsqueda de la meritocracia y la igualdad. Pero no sé si eso alcanza, por ejemplo, al hecho que el presidente de la República gane 15.600 o 23.000 soles, que el presidente del Banco de Reserva 40.000. No sé si que así algunas funciones que se escapan de esta equidad que ha hablado usted de poner en regla las remuneraciones, y en este caso los más altos funcionarios se supone a los más bajo nivel. Cuando hablamos de esa expresión de los convenios colectivos, vamos a revisar. Usted mismo ha dicho, la ley no es toda observada, no creo que hay una voluntad, una ley negativa, que lo bueno, y nosotros no podemos ingresar a lo legislativo, no es mi opinión personal, ingresamos a que esta parte legislativa no contravenga la Constitución. Yo coincido con usted, reformas se necesitan a montón de los pies, pero estas no pueden pasar por encima de la Constitución, porque si hay un obstáculo, lo conveniente sería reformar primero la Constitución para que se dé cabida a lo que se quiera hacer, ¿no? ¿Y por qué le hago esta inquietud? Me explique usted un poco más la forma de la modulación del convenio colectivo, porque el convenio colectivo ha habido lecciones en el mundo, esto es larga, antiquísima. Si recordamos la crisis del crack de los Estados Unidos en los años 30, la Ford ya existía, un emporio, que se han visto negociaciones colectivas donde los sindicatos, los trabajadores decían, renunciamos, nuestro sueldo era 100, vamos a cobrar 60, trabajamos 5 días, vamos a trabajar 6, se vio en la crisis alemana, o sea, eso por convenio colectivo, por acuerdo. Después han dicho, bajamos a 4 días. Eso se ponen de acuerdo la patronal con el trabajador. No creo que haya un sindicato que quiera la quiebra de la empresa, que es la que la va a mantener. Eso sería una locura. Para eso están los negociadores. Entonces, está en la Constitución, como usted dice eso, ¿hasta qué punto? Porque están interpretando, y ahí nos pone en una situación, es la falencia que decía justo Kelsen, que las normas, y eso va en la brillantez, la lucidez del legislador, tanto constituyente como actual, en el sentido que entonces el país exige que no se deje ningún minúsculo de hueco, porque pone un pequeño hueco y ya salen los interpretadores de acuerdo a cada uno a los intereses circunstanciales del momento. Entonces, para usted, el hecho de que se suspende el convenio colectivo en materia económica, que es lo que le he entendido, en materia de remuneraciones, es constitucional, no atenta ni contra la tradición ni con la historia. Le digo esto porque en el Parlamento según legisladores se han luchado contra tantas dictaduras. Si yo era niño y recordaba que en la época de Velasco, dictadura férrea, 12 años, dictadura militar, sin embargo había negociaciones colectivas, se respetaban los convenios colectivos, ahora que los impongan, los manipulen es otra cosa. Entonces, bajo esa base quiero que usted me ayude a tener una idea sustancial y quizás, naturalmente, usted me dice, es voluntaria la situación de los que están en el sistema CAS o otro sistema para pasar a este sistema. ¿No sé, señor procurador? Es voluntario. Se supone que vencido también el que maneja el caso puede decir hasta acá no más llegó y hasta terminó su trabajo. Esas partes quiero que me den. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor procurador. Gracias, señor presidente. Vamos a dar lugar después a la réplica. Muy bien, gracias, presidente, señor municipal. Bueno, la exclusión de estas entidades no parece bien vista, ciertamente. No parece bien vista, pero no es inconstitucional, porque obedece a un razonamiento lógico del grado diferenciado en la medida de la función que cumple. Por consecuencia, podemos particularmente discrepar por la expresión, pero ciertamente no es inconstitucional. Eso es lo que nosotros creemos. Por otro lado, cuando se habla sobre la tradición, usted señala, el magistrado, del convenio colectivo sobre consulta de remuneraciones, en realidad no hay ninguna tradición sobre convenios colectivos en materia de remuneraciones. De acuerdo al cuadro que yo tengo, que es una fuente del propio Congreso, en el régimen laboral público 276, la negociación colectiva siempre está restringida. No permite negociar fondos económicos. El decreto legislativo 57 no contempla la negociación colectiva. El régimen laboral común, decreto legislativo 728 de privada, sí contempla.
¿Quiénes hoy en día en la praxis hacen negociación colectiva? Un pequeño grupo de trabajadores, ¿no?, de empresas sujetas al régimen de la actividad privada que tienen utilidades y que ciertamente, tal como está hoy en día se pone en práctica, también es un privilegio de muchos, porque la mayoría de los trabajadores no tienen derecho a negociación colectiva. Los trabajadores de casa, menos, porque está claro, y que se integran a este. Trabajadores de casa se integran a este régimen. Trabajadores de casa pasan a este régimen para equilibrarse los otros también. ¿Los excluidos sí tienen derecho a negociación colectiva en razón de la remuneración? No, ninguno. La praxis, reitero, no ha sido así. Señor procurador, Carlos quiere responder la pregunta y luego me ha quitado el valor. Señor procurador, parece haber escuchado decirle que la sindicación o la negociación colectiva no es un derecho constitucional. Bueno, la negociación colectiva es un derecho constitucional, está en la Constitución, en el artículo 28, ¿no?, en el régimen común. Lo que hemos señalado es que en materia de... Y eso en todo caso es una opinión doctrinaria, ¿no? Hemos señalado que no hay una discusión sobre la negociación colectiva, es un derecho. Lo que estamos señalando es esencialmente los alcances que esta puede tener. Pero estos alcances no tienen que tener ningún contenido constitucional. Entonces, si la Constitución garantiza, además reconoce, porque dice el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Entonces, mediante la negociación colectiva, yo lo que busco, pues, ¿qué es lo principal que busca un trabajador mediante la negociación colectiva? Papel higiénico, jabón, aire acondicionado, uniforme, corbata, zapato o remuneración. ¿Qué es lo que se busca a través de la negociación colectiva? Que haya jabón en el baño, que haya aire acondicionado, o busco mejores una mejor remuneración. Bueno, también es importante, pero en el baño, ¿no? Es importante porque eso hoy en día no lo entiende. Pero ciertamente lo que se busca con la negociación colectiva es mejores condiciones en el trabajo, en el empleo. Pero podemos, lo que quiero decir es que bajo la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, la ley es inconstitucional si vuelve el derecho impracticable. Entonces, si usted le quita a la negociación colectiva su esencia, que es justamente buscar mejor remuneración, el derecho se convierte en impracticable, la ley lo convierte en impracticable. Entonces, en ninguna parte de la Constitución veo yo que se diga, pues, que la negociación colectiva sirve para cualquier cosa, menos para discutir con el empleador un mejor sueldo. Pero tampoco en ninguna parte señala que la negociación colectiva es un mandato para discutir a los trabajadores del sector estatal los sueldos y salarios que se deben programar conforme a un texto de principios también en materia presupuestal, como pueden ser, por ejemplo. Señor procurador, vamos a agradecer a la sala que guarde silencio y evite los comentarios como cuestiones de desaprobación o aprobación. Como puede ser, por ejemplo, los límites de carácter presupuestal en atención al presupuesto del Estado. No está bien, pues el Estado tiene sus límites presupuestales, pero los límites presupuestales no deben ser un obstáculo para que los trabajadores busquen una mejor remuneración. Los trabajadores pueden buscar una mejor remuneración, puede ir a discutir una huelga, pero el establecer una negociación colectiva en el Estado podría generar un efecto vinculante que termine siendo por medio de un árbitro. Hay una contradicción en lo que usted dice. ¿Para qué ir a la huelga si antes podemos negociar la remuneración? Lo que pasa es que por medio de la negociación colectiva se puede generar un efecto vinculante al Estado que puede generar un perjuicio a la administración fiscal. Los trabajadores pueden sentarse en cualquier momento, hay un principio de buena fe de colaboración con los empleadores, seguramente. Pero si nosotros otorgamos, la remuneración, inclusive, pero si nosotros otorgamos una calidad de negociación colectiva conforme está configurada en los convenios, para poder dar un carácter vinculante a los acuerdos que se puedan generar, eso podría ocasionar un colapso estatal. Por lo menos ya usted ha reconocido de que se puede discutir en la negociación colectiva la remuneración. No. Lo que estoy hablando es que los sindicatos pueden, en ejercicio de su libertad sindical, discutir cualquier tema. Pero en materia de negociación colectiva está sujeto a determinadas condiciones propiamente dichas en la ley. Además, porque nosotros consideramos que de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 y 28 y 42, que el convenio 151 se trata de un derecho de configuración legal. ¿Qué pasa si, digamos, los trabajadores, como no pueden discutir la remuneración, van de frente a la huelga?
quieren mejor remuneración, tienen ese derecho. Por supuesto. El derecho se vuelve a ser así. Pero claro, pero entonces hay una contradicción, porque primero hay que conversar, pues, porque la Constitución dice, aumenta la negociación colectiva, además soluciones pacíficas de los conflictos laborales. La huelga ya es una... No problema, las soluciones pacíficas siempre van a dar, siempre van a dar una mesa. El tema es que la negociación colectiva como tal tiene un efecto vinculante, puede tener un efecto vinculante de compromiso que ha adquirido el director de una entidad y que termina colisionando con los principios presupuestales. Lo que se busca es la unidad presupuestal. Entonces un director no tiene competencia para llevar a cabo una negociación colectiva. Otra pregunta, ¿por qué los trabajadores del Congreso están exceptuados de la ley técnica? ¿Por qué? Bueno, es una opción adoptada por el Congreso, en la proporcionalidad, en la medida de la función que cumplen los trabajadores en el Congreso. ¿Cuál es la función que cumplen? Es una función disímil, ¿no? Discontinua en muchos casos, conforme a la convocatoria de decisiones, etcétera, y que después se requiere un tratamiento especial. ¿Le creen que con eso es suficiente? O sea, por ejemplo, para que los estén fuera de la ley servil, o sea, el hecho de que trabajen en el Parlamento. No es porque trabajen en el Parlamento, sino por la función que se pone en el Parlamento, que es disfuncional, ¿no? Que a veces hay momentos en que se requiere un grado de alta especialización o circunstancias especiales en el cargo, como puede ser incluso un asesor político o un asesor que cumple una tarea coadyuvar en una comisión temporal, excepcional, por lo tanto que se requiere esta posibilidad también excepcional. El magistrado Gerardo Echo, la pregunta y luego no pase a las actividades. Gracias, magistrado. En el alegato que ha hecho el congresista Antonio Lescano, ha esgrimido un fallo del tribunal, creo que es la 3561, donde el tribunal emparenta el bloque de constitucionalidad incorporando en el marco de la jerarquía constitucional al convenio OIT 151. Primer enunciado. Segundo enunciado. ¿Puede una ley ser constitucional pero inconvencional? Y por lo tanto el Tribunal Constitucional puede declararlo inconstitucional por afectar el bloque de constitucionalidad. Voy a la pregunta. Supongamos que no tuviera razón el demandante al hacer esa inferencia entre el artículo 28 de la Constitución con el artículo 42, que es el parte donde usted se ha pronunciado, y se reputaría constitucional la ley. O sea, esta ley del servicio civil pasa el parámetro de constitucionalidad, pero se lleva de encuentro el bloque de convencionalidad. Me preocupa de que el artículo 151, que establece todo este tipo de derechos y prerrogativas de determinados trabajadores, no lo tiene esta ley. Y por lo tanto el tribunal también puede estar habilitado para declarar inconvencional esta ley. Me gustaría su precisión. Totalmente de acuerdo, magistrado. En realidad, el convenio 151, quizás el tema es que el convenio 151 no establece que la negociación colectiva en el Estado es sobre temas remunerativos. No hay una definición específica, habla de condiciones de empleo de carácter general. Por eso que hemos traído en la contestación de la demanda un informe de la misma OIT donde establece que en efecto el ámbito de negociación es libertad de configuración legal de los estados y que en algunos pueden incluir la remuneración como en otros. Eso está en el escrito de la contestación de la demanda. ¿Oficial de la OIT? Sí, es una comisión de expertos con aplicación de convenios y documentación presentado en la 10ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo. Muchas gracias. No más. Sí. Bien, congresista Carlos, que asumió la defensa. Muchas gracias. Yo quiero hablar y vamos a agregar, puntualizar en 5 minutos. primero que la exclusión de los trabajadores de determinadas entidades no tiene ninguna razón. Yo he estado en el debate. Además, no se da ninguna razón para incluir a los trabajadores de la PUNAD, de la Contraloría, del Banco Central de Reserva, como son entidades de élite por los acá. Esa es la verdad. Yo he votado en contra de esta ley, porque creo que es absolutamente injusta e inconstitucional y discriminatoria. En segundo lugar, señor presidente, el doctor procurador del Congreso ha dicho que es una ley donde el trabajador se puede pasar voluntariamente. Cierto, pero hay mecanismos de
coacción que tiene esta ley, que empuja al trabajador a que si no se pasa lo otro. Artículo, primera disposición complementaria y transitoria, implementación progresiva de la ley. Dice: la implementación del régimen previsto en la presente ley se realiza progresivamente y concluye en un plazo máximo de 6 años. Los trabajadores CAS, señor presidente, que no se presenten en esta ley renunciando a todos sus derechos, porque también ha sido eso, incluso el tiempo de servicio, si no se presentan en ese plazo a la ley, conforme a la ley del CAS, los botan a la calle sin ningún derecho. Entonces, acá hay un mecanismo de coacción. Dicen: pásate, no te reconocemos ningún derecho y contamos desde cero, te vamos a mejorar un poquito económicamente, pero en ese momento, pues, Dios sabe si habrá mejora, porque las remuneraciones en el sector público, señor, están congeladas 15 o 20 años y los trabajadores están empujados a la pobreza. Entonces, no es cierto que eso sea voluntario. Y supongamos que si fuese, ¿dónde está el régimen único y exclusivo? Va a haber ley CAS 728, 276, leyes especiales, los que están en 7, 8 regímenes laborales en los trabajadores estatales. ¿Qué reforma es esta, señor presidente? Una tomadura de pelo. Pues tampoco es cierto, señor presidente, que se diga que esto pues, es voluntario y que va a ser toda una revolución. Y además, señor, el doctor ha dicho, el procurador del Congreso, que esto es la negociación colectiva en la área privada es distinta al área estatal. No es cierto. Los trabajadores en el sector público también firman contratos. Hay un contrato, ganado el concurso, se firma un contrato. Hay un acuerdo entre las partes. Yo y el trabajador acepta las condiciones establecidas por el empleador, que es el Estado. Y en el sector privado, el trabajador acepta las condiciones del empleador privado. Hay contratos, no hay ninguna diferenciación. De tal manera que no se puede decir que hay diferencia en el tratamiento de la negociación colectiva. Ahora, no es cierto, señor, que yo voy a pedir como trabajador individual que me mejoren el sueldo. Eso no se puede hacer. Pero sí puedo, señor, ir al empleador, al Estado, y pedirle, por ejemplo, que me mejore el pago de la escolaridad, porque no me ha pagado la escolaridad, el monto vacacional, porque no me ha pagado el monto vacacional, el monto de las gratificaciones, porque no me ha pagado el monto de las gratificaciones, los bonos de productividad, porque no voy a poder cobrar el bono de productividad, u otros conceptos remuneratorios. Con esto, no puedo reclamar eso, porque no estoy en condiciones de pedir mejoras económicas. Entonces, señor, no es que un trabajador individual vaya a pedir, señor, mejoras económicas. No, estos son derechos de carácter colectivo. De manera tal, señor presidente, que nosotros estamos muy preocupados, y creo que el Tribunal Constitucional, señor, en mérito a estas disposiciones, tiene que declarar inconstitucionales. Esta ley recae sobre los más importantes artículos, y si esos artículos son declarados inconstitucionales, obviamente el resto de la ley ya no sirve de mucho. Puedo decir, el asunto de los concursos públicos, uno lo tiene y se somete a concurso público, pero pueden votar por acciones arbitrarias o por decisiones arbitrarias. Y en otro lado, no es cierto que se ponga solamente el 5% de trabajadores de confianza. No solamente son funcionarios, señor, son trabajadores en general de confianza. Puedo contratar un auxiliar, un técnico, un director de confianza, pero por encima de ese 5%, porque así se lo voy a poner. Y con eso, señor, se está haciendo un acto de discriminación. En mérito de todos estos fundamentos, señor presidente, yo reitero que el tribunal tenga bien declarar la inconstitucionalidad de la ley en los artículos mencionados. Con todo gusto. Doctor Johnny Lescano, usted hay veces que ha declarado de que el tribunal hace labor de legislador positivo. Con esa premisa y con cierta dosis de humor responsable, quiero formular esta reflexión. Usted ha señalado de que hay 5 entidades, de lo que ha dicho el procurador, de las 2.500, solamente 5 se están escribiendo, que son entidades como el Congreso, la SUNAT, Banco Central de Reserva, Superintendencia, Banco Seguro, etcétera, etcétera. Esto que lo digo con humor, ahora sí me pongo serio, habría una arbitraria exclusión de beneficios, lo cual genera una inconstitucionalidad al omitir o al excluir y dar prerrogativas de privilegio, exenciones a estas entidades.
Y el tribunal, cuando encuentra estas figuras, escribe una fórmula que es sentencia interpretativa, manipulativa, aditiva, que consiste en que al excluir a estas entidades que se beneficiarían, mejor, ¿por qué no nos incorporamos a todos para que estén en este mismo régimen? Y eso el propio tribunal podría hacer, así de salvar la presunta discriminación, que todos entren al régimen de la ley de servicios civiles. Me gustaría saber esas observaciones, esas diligencias suyas. Yo le hago la pregunta, doctor Roberto. En realidad esto no va a servir de mucho, porque las principales vulneraciones están en otros aspectos, porque usted los incluye a los trabajadores que han sido excluidos, pero ellos van a sufrir también los actos inconstitucionales o las normas inconstitucionales de la ley. No van a tener negociación colectiva libre, lo van a votar en cualquier momento por razones tecnológicas, lo van a hacer comenzar de cero. A todos los trabajadores que comienzan con la ley de servir, le dice: señor, mala suerte, usted es cancelado en sus beneficios, lo vamos a liquidar, y usted comienza de cero. A los trabajadores que han cesado o están comprendidos en la ley, con todo esto de la 20.530 a la 19.990, han dicho que no se le puede sumar su tiempo de servicio. De tal manera que creo que esa integración conllevaría solamente a que más trabajadores estén sufriendo la vulneración y las inconstitucionalidades de esta ley. Sí, el magistrado, el magistrado Carlos Mesías le va a proponer otra pregunta. Yo como congresista, ¿qué quiere decir en conclusión algo que nos pregunta? Por ejemplo, un trabajador del Ministerio de Agricultura que está en la 276 de 20 años, por ciertos mecanismos que están establecidos ahí, lo obligan a, el jugador ha dicho que es voluntario, va a pasar a la ley servir. Esos 20 años de servicios ya no se le reconocen. Señor magistrado, la primera disposición, perdón, la tercera disposición complementaria y la novena disposición complementaria de esta ley establece precisamente eso, ¿no? Que los trabajadores de la 276 y de la 728 no van a poder percibir, conseguir, seguir beneficiando los derechos conseguidos para todo el progreso. No hace ninguna extensión. Consecuentemente, incluso dice que se les tiene que liquidar y consecuentemente partirán de cero con la nueva ley de servir. Eso es transparente, eso es un atropello, vulnera la dignidad del trabajador. Es decir, se le desconoce todo y no puede gozar de los derechos ya adquiridos con otros regímenes, incluso de la compensación o perdón del tiempo de servicios que el trabajador ha desarrollado. Pero cuando se pasa le cancelan su CDS, no por los 20 años le pagan. Obviamente, doctor, pero puede hacer que sea un trabajador que no haya cumplido los requisitos para una pensión y va a tener que comenzar nuevamente a contar el tiempo de servicios para jubilarse o gozar de una pensión. De tal manera que nosotros consideramos que los beneficios de estas leyes deben ser acumulativas con los derechos de la ley servir, para no atropellar los derechos, doctor, irrenunciables conforme establece la Constitución. Y sobre eso también el Tribunal Constitucional tiene sus en este momento ya no están en las AFP, ¿verdad? Donde cumplen los requisitos llegando a los 65, 70 años. No todos, porque están en la 276, algunos están en el ONP y algunos están en la AFP, ¿no? Pero lamentablemente esto puede conllevar a sufrir una serie de restricciones en el goce del derecho. Por eso nosotros pensamos que en esas condiciones no se puede aprobar una ley de estas naturaleza o ratificar una ley de estas naturaleza. Gracias, el procurador. En dúplica y en mismo tiempo, 5 minutos que ha utilizado el presidente. Gracias, señor presidente. Y creo que ha sido importante esta sesión, porque el señor congresista, el demandante, ha aceptado al principio que es voluntaria en base a este nuevo modelo de empleo público. Y luego también ha aceptado que la persona en el nuevo modelo mejora, dice un poquito su salario,
pero hace todo que mejora los salarios. Entonces estamos hablando de que es un nuevo modelo que sí mejora los salarios. Acá no hay una regresión y no hay una disminución de los conceptos de remuneración. Señor presidente, un año de CTS en el nuevo régimen de CTS es como si fueran 20 años en el decreto legislativo de 207. O sea, el beneficio es totalmente absoluto para el trabajador. Es voluntario. Se dice también que corre el peligro esta ley en la medida que establece 6 años para poder culminar el proceso de pase a esta nueva ley. La medida que el legislador le ha dado ese periodo al gobierno para que pues muestre que está atractivo este régimen. De lo contrario, simplemente se mantendrá lo mismo. No quiere decir que obligatoriamente culminar el periodo de 6 años van a tener que pasar todos este régimen. Eso no es cierto. Y si fuera una interpretación de esa manera, cabe en todo caso la reivindicación por la vía de los procesos de tutela. Acá es un amparo porque no puede admitirse esa posibilidad. Esencialmente lo que busca la ley es que el periodo no demore mucho, pero respetando el derecho a elegir del trabajador. Finalmente también el Estado se exige a sí mismo mostrar un modelo acorde atractivo que permita que los trabajadores tengan esas ganas de poder pasarse a un nuevo régimen. Por eso, señor presidente, y además, finalmente, y para concluir, todo se puede reclamar, porque para eso es el derecho a la libertad sindical, el derecho a sindicación, el derecho a la huelga, todo se puede reclamar al empleador. Pero ciertamente lo que se está incluyendo es en esencia por la vía de la negociación colectiva, porque es permisible convencionalmente y constitucionalmente. Y es porque es una opción del legislador la que debe plantear, preservando otros principios constitucionales, como por ejemplo los límites de carácter nacional. Es una norma absolutamente beneficiosa y totalmente constitucional. Por ese motivo, señor presidente, solicitamos declarar fundada la acción. Finalmente, el magistrado decía, le va a formular una pregunta con su terminal. Si la norma es tan beneficiosa para los trabajadores, ¿por qué se discrimina lo del Congreso, a la Contraloría? ¿Qué culpa tienen esos trabajadores para que los excluyan de una norma tan beneficiosa? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho usted que trabaja en el Congreso para que se excluyan esta regla política? ¿Cuál es el criterio, no? Para verlo, tiene que haber un criterio. No entiendo por qué, por ejemplo, lo de la SUNAT, de los registros públicos, ¿por qué están excluidos? No lo entiendo. No están excluidos de SUNAT. Bueno, la exclusión obedece a una consideración específica del legislador de determinados grupos profesionales en la medida de la función, digamos, discontinua o diferente que pueden cumplir. En ese sentido se estableció este trato diferenciado, que puede ser inclusive, como usted dice, perjudicial. O sea, no necesariamente significa una posibilidad beneficiosa para los trabajadores. Cabe la posibilidad que sea una experiencia interpretativa, como se Yo sostengo que es una opción del legislador que considero de que no es la diferencia inconstitucional. En todo caso, es una opción legislativa, cabe en los proyectos de ley y cabe en las sentencias de relación institucional. Gracias. Vista la causa al voto.